Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va, Claudia? Alegría de estar. Bueno, hoy tenemos un invitado que va a representar que representa a una industria muy importante en lo que hace al país en general, no solo en el mercado interno, sino también en el conflicto con las importaciones y en las deseadas exportaciones, que vamos a analizar con él las variables competitivas. Es Marco Meloni, vicepresidente de Proteger y también de IPA. ¿Cómo le va, Hola, Marco? ¿qué tal? Gracias por invitarme. A usted Muy por amables. estar aquí y acompañarnos. Miguel. Marco, estamos viviendo días especiales, Sí. particularmente lo que tiene que ver con la inserción argentina al mundo, donde uno podría detenerse en lo que es la reunión de la OMC, lo que es el G20, pero a todos nos tiene en ascua lo que está cerrándose en estos días, dicen, en Ginebra, ¿no es cierto?, contrarreloj, ya que el presidente quiere hacer el anuncio alrededor del 10 de diciembre, que es el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto lleva, como vos bien lo sabés, casi 20 años de negociaciones y parece que ahora quiere acelerarse el paso y que muchos de los sectores productivos, como lo pudimos ver la semana pasada en el Senado de la Nación, con las comisiones involucradas en esta temática, y todos los sectores de la producción, tanto del trabajo como empresarios, manifestaron su preocupación al respecto. Algunos hablan de secretismo en las negociaciones y esto genera mucha incertidumbre. ¿Cómo desde el sector pyme, desde los textiles mismo, desde los empresarios nacionales, cómo lo están viviendo y sintiendo ustedes? No hay duda que estamos muy preocupados, pero la razón es como vos dijiste, son estos 20 años. En 20 años la Unión Europea no se movió un ápice. Ese es el problema. Entonces, esos 20 años se estancan porque obviamente nosotros lo que hacemos es conversar, desde nuestro punto geopolítico avanzamos, cedemos determinadas cosas, en particular en lo textil hemos incluso hace 5 o 6 años determinado un cierto monto y una cierta posición arancelaria y ahora resulta que no sabemos cómo se va a avanzar. La desgravación que iba a ser en 16 años o 14 años ahora es en 8 y sobre todo aparentemente el secretismo que vos decís existe. Existe porque no pudimos acceder a esa información. Ahora, lo que me llama la atención es por qué si grupos muy interesados como la sociedad rural, que me parece excelente que se avance en este tratado, de la misma manera si nosotros exigimos a las partes sensibles de Europa, ellos no acceden. Así es. Ese es el problema. Y creo que el otro problema fundamental son las especificaciones de la cadena de producción y el valor agregado, ¿no? Que si querés después lo ampliamos. No, absolutamente. Vos nombrabas a la sociedad rural. Sí. Y paradójicamente, obviamente, supone que el agro es el sector que más expectativas tiene, el más beneficiado. Sí. O el que más se beneficiaría si se firmara ya el acuerdo. Sin embargo, a mí me extrañó que se contentaran con una oferta del lado europeo, particularmente en lo que tiene que ver a carnes, que sea tan amarreta. Es decir, han ofrecido 70.000 toneladas, ¿no es cierto?, de carne, y esto significa el equivalente a 2 hamburguesas por año por habitante europeo. Es en momentos en que países europeos como Gran Bretaña acaban de reconocer que para el gusto europeo la carne argentina es la mejor del mundo. Entonces, nos parece que inclusive los sectores que debieran estar más entusiasmados, llama la atención que no estén obteniendo lo que se supone iba a ser
a lo mejor la mejor tajada hacia Argentina en términos de lo que son las industrias y la producción nacional. Ni imaginar lo que son los sensibles, textiles, calzados, línea blanca, etcétera y demás. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que ir mirando esto, ¿no es cierto? Pero además, esto que hablabas vos del secretismo que yo había traído, ¿por qué en esta instancia no se vuelve a una metodología que nos dio éxito en algunas negociaciones, que es esto del cuartito de al lado? Es decir, que puedan ir acompañando los sectores privados a los negociadores y antes de cerrar cualquier cosa que involucre a un sector, salgan, se consulte y se vea hasta acá estamos dispuestos y hasta acá no. Todos sabemos que queremos hacer una integración al mundo. El tema es que esa integración sea inteligente y no boba. Exactamente, la administración, comercio inteligente, esa es la frase. Y quería acotarles, es muy interesante lo que dijiste, porque creo que la sociedad rural, es cierto que fue amarreta en el pedido, creo que tiene asumida la batalla perdida, ese es el tema. ¿Y sabés cuál es el problema? Vos fijate este detalle. El gobierno accede a poner licencias no automáticas, este gobierno, enero, febrero del 2016. 1.400. 750 para las textiles. Porque tenemos 10.000 posiciones. Obviamente, como muchos sectores no han pedido y muchos sectores han reclamado. El que ni participó, por ejemplo, son los de alimentos procesados. Y hoy se están quejando los de cerdo, las economías regionales de fruta, que vienen las cebollas, que vienen las naranjas. Hagan algo, no pueden hacer nada porque no hay límite. Claro. Cuando vos no tenés licencia no automática, con una proforma ya podés girar al exterior y cuando está preparada la mercadería te la mandan sin ninguna restricción. Y si ellos no son competitivos con la alimentación, ¿qué nos queda? Claro. El mundo está peleando por el trabajo. Todo lo demás, las devaluaciones monetarias, son excusas como para proteger el trabajo nacional. Absolutamente. Los ingleses con el Brexit, trabajo inglés para los trabajadores ingleses, y el American Buy, que tan fuerte es en el mundo, lo está haciendo ver Donald Trump. Así es. Nosotros habremos tenido 3 medidas antidumping en 2 años y Trump hizo 77 en 1. Qué va. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando nos abrimos con el mundo, ver lo que hace el mundo y no haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso es lo que yo veo. Y una cosa muy importante es que teníamos definidas en las preconversaciones hasta las posiciones arancelarias y la cantidad de dólares por posición. Claro. Y hoy se barre con todo, aparentemente. Sí, no lo sabemos. Sí, bueno, justamente, Marco, centrándonos en esta cuestión del acuerdo de libre comercio, quería pedirle su opinión. Cuando nosotros hablamos de libre comercio, los acuerdos de libre comercio, muy libres no son, porque estamos hablando de negociaciones y que cada sector va monitoreando cuál es su posibilidad frente al avance, digamos, de la importación con quien se está negociando. En general estoy hablando, la industria que usted representa, ¿en qué situación competitiva está? Bien, gracias. Primero, 2 cosas importantes, vamos a dividirlo en 2 partes. La primera parte es que la información con la cual nosotros tendríamos que monitorear no existe. Así es. Hay un apagón informático en comercio exterior. Las autoridades cerraron absolutamente, como siempre, hablamos, ahora permitieron un monitoreo general. ¿En qué consiste exactamente para la gente? Bueno, antes nosotros teníamos la posibilidad, todos los sectores tenían la posibilidad de un libre acceso de lo que se importaba, las cantidades, los orígenes, por posiciones, unidades, toneladas, lo que sea. Y bueno, hoy lo que se logra es tener solamente números muy macro. Globales. Muy globales. Sí, sí. Antes eran, durante un mes y medio o 2 eran 0. Sí, sí. Accedió
comentaron que fue un error de implementación, del sistema, se avanzó, se mejoró, pero seguimos con los números muy macros sin tener una información como tiene todo el mundo. Así es. O sea que, digamos que podría ser un cambio de política en cuanto a yo creo que dieron, la información. ¿Qué le parece a usted? No, yo creo que dieron algo porque vieron que era demasiado, ajá, pero la idea, ahora el concepto, porque no lo siguieron cambiando. Claro. Volví a lo de competitividad. Y el tema de competitividad. Yo creo que nosotros somos muy competitivos de las puertas para adentro de la fábrica, eso es importantísimo. Sí. Y además, voy a decir algo que a muchos les disgustará, pero no hago un juicio de valor. Yo he viajado por negocios justamente, por tejidos técnicos a Nueva York hace muy poco, y me he encontrado con un argentino que era encargado de un negocio, y decía, mira, el problema de ustedes no es la producción, sino son los gastos como los prorratean. Tenemos 8 veces más de habitantes, 3 veces más de capacidad de compra y todo el turismo latinoamericano que viene con las valijas, 50 veces más. Si el alquiler es igual, lo prorratea ya en 50 veces más en cantidades, lo cual afecta de menor manera en el costo. Nuestro IVA, nuestro tax, 8,5. Ustedes 21 y tienen ingresos brutos. Nuestra tasa es 3% anual. Ustedes la tienen mensual. Entonces, la energía es más barata en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, todas esas cosas te hacen menos competitivo. Sin embargo, fui a negocios, que los puedo nombrar porque acá no hay, como Forever 21, que dicen realmente muy bajos los precios, no te podés comprar nada. Yo no me puedo comprar nada. Porque tiene la calidad un escalón abajo de la salada. La pucha. Un escalón abajo. Y cuando hablamos de Paraguay con su maquila, sí, cuando haces los precios comparativos, la salada es competitiva. Mirá vos. La salada es competitiva. Esto no es un juicio de valor, sino es una realidad. Está muy claro. Entonces, quiero definir también, por último, una conclusión sobre la competitividad. Los países que concentran la confección, donde está el mayor valor de mano de obra, son Pakistán, Bangladesh y Myanmar en este momento. Porque China tiene muy barata la producción sin la mano de obra intensiva y después la manda a confeccionar estos países y sale Made in China. Así es. Esos lugares, la diferencia de precio de mano de obra por hora es 50-1. 50-1. Y todos dicen imposible. ¿Por qué? ¿No sale acá $1.000, $1.200 todos los impuestos incluidos? Claro. No es dividido 50, no te equivoques. No. Claro. Sí, es cierto, ganan $100. Y acá 1.200 son 12 veces, pero acá es por 8 horas. Claro. Con medio aguinaldo y con vacaciones. Allá es por 16. A los 1.200 le subas el 50% y después el 50% de los impuestos y estás casi en $3.000. Ya ahí son 30 veces. Después pones litigiosidad, vacaciones y aguinaldo y obra social que ellos no tienen, son 50 veces. Y el precio a veces es 2,5 veces menos. Claro. Entonces, hay dos cosas como conclusión final. Alguien se lleva la tajada del león. Y no es el vietnamita que te hace una camisa por $5. No, desde ya. La cadena comercial. A Tommy que te la vende es lo más lindo, que después viajamos. El New Arrival, es decir, apenas llega. Sí. Lo pagamos $70 y a los 3 meses lo vende a 35 y volvemos contentos y el tipo ya ganó 7 veces, todavía con el saldo. Sí. Marco, la verdad es que es interesantísimo esto, vamos a estar muy alerta. Sí. Ahora, ¿cómo sigue? Se cierra el tema, vamos a ver en qué punto en Bruselas, luego tiene que venir aquí y tiene que ser aprobado en el Parlamento. Por eso es que yo creo que muchas cuestiones que se están hablando, que ya se dan por hecha, y bueno, tenemos que ver si pasa el Parlamento, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Así que seguramente cuando la conclusión nos haya llevado a que digamos estamos parados acá, vamos a volverte a llamar para monitorear. Estoy disponible, ustedes lo saben. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Nos vamos hasta nuestro próximo programa en Mercado por Expertos, como siempre, aquí por Metro. Muchas gracias.